Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El movimiento de transformación en México ha permitido el avance de los derechos humanos, económicos y políticos en favor de todas las mujeres, así como la paridad de género, y no habrá marcha atrás, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, Sima Baus, reconoció el papel de México en el impulso de políticas a favor de la igualdad y la paridad. Al menos 5 gasolineras de Tapachula, Chiapas, reportaron la suspensión de sus servicios de manera temporal por desabasto de combustible, en tanto que el resto de los negocios de este giro lucen con largas filas de automovilistas que realizan la compra de pánico. En la alcaldía Gustavo Amadero, también algunas gasolineras reportan la falta de gasolina magna. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la intención del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para que México reciba y acoja a niños huérfanos de Palestina por el asedio de Israel en la franja de Gaza. La información que surja de los foros y debates sobre la reforma electoral será pública y la ciudadanía tendrá acceso total, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en el caso de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México, quien busca anular un acuerdo de reparación por $216 millones que firmó para salir de prisión en el 2021. El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, confirmó que el domingo se registró la lluvia más intensa de toda la temporada de lluvias. Y las lluvias que cayeron la tarde y noche de ayer domingo dejaron 41 encharcamientos, 5 árboles caídos y la anegación de vehículos en diversas alcaldías de la ciudad, así como cientos de casas y negocios inundados, principalmente en las colonias Obrera y Doctores. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recorrió distintos puntos de la demarcación para supervisar las labores de la Brigada Tormenta, activada tras las lluvias intensas registradas durante la tarde y noche de ayer domingo. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de agosto del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la intención del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para que México reciba y acoja a niños huérfanos de Palestina por el asedio de Israel en la franja de Gaza. Claudia Sheinbaum consideró que de ser necesaria una medida como la propuesta por Fernández Noroña, nuestro país siempre tendrá sus puertas abiertas. Estaría muy bien, si es necesario, por supuesto que sí. México siempre va a estar abierto, dijo al ser cuestionada sobre la propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en el caso de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México, quien busca anular un acuerdo de reparación por $216 millones que firmó para salir de prisión en el 2021. En el 2019 Ancira fue detenido en España y extraditado a México, y en el 2021 firmó un acuerdo de reparación luego de que fue señalado de causar daño al erario por más de $200 millones, debido a que Petróleos Mexicanos compró Altos Hornos de México, una planta de fertilizantes agronitrogenados. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, asistió a una sesión deliberativa en la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México, donde fue sometido el pronunciamiento de amnistía a una mujer mazahua, adulta mayor, víctima de violencia familiar, patrimonial e institucional, quien al tener un acceso de desigualdad a la justicia, dada su condición indígena, fue sentenciada por el delito de homicidio simple. Durante su intervención, Esquivel Moza aseguró que los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de una profunda discriminación estructural que ha privado a sus integrantes de los derechos más básicos, como la salud, la alimentación o el acceso a la justicia, situación limitada todavía más por la pobreza extrema y la falta de conocimiento sobre sus derechos. En compañía del ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Esquivel resaltó que el modelo construido en el Estado de México para la amnistía de personas en situación de vulnerabilidad es un modelo para replicar. La alcaldía Magdalena Contreras va a la baja la incidencia delictiva. Escuchemos cómo lo dice el alcalde Fernando Mercado. Con la jefa de gobierno en materia de seguridad pública, donde evaluamos la incidencia delictiva en el sector San Jerónimo. Y quiero darles buenas noticias. Tuvimos una disminución respecto al mismo cuatrimestre del año anterior del 23% en todos los delitos, pero sobre todo en el delito de robo a vehículos, donde tuvimos una disminución del 60% respecto al año anterior en robo sin violencia y 52% respecto al mismo periodo del año anterior en robo de vehículo con violencia. Todos los delitos a la baja, esto marca una tendencia, pero quiero decirles que no estamos satisfechos. Seguiremos trabajando, redoblaremos esfuerzos para que ningún delito suceda en nuestra querida alcaldía. Pero esto nos dice que vamos por buen camino y la tendencia favorece a las y los contrarenses. Y así, en un modelo de coordinación con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía, en Magdalena Contreras, estamos dando resultados en este tema, que es uno de los más sensibles. Y nosotras y nosotros seguimos chambeando. En otros temas le doy a conocer que las lluvias que cayeron la tarde y noche de ayer domingo dejaron 41 encharcamientos, 5 caídas de árboles y anegación de vehículos en diversas alcaldías de la ciudad, así como cientos de casas y negocios inundados, principalmente en las colonias Obrera y Doctores. Por lo anterior, fue activado el plan Tlaloque, con el cual se desplegaron más de 140 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje para atender las emergencias. La noche de ayer domingo, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recorrió distintos puntos de la demarcación para supervisar las labores de Brigada Tormenta, activada tras las lluvias intensas registradas durante la tarde y noche de ayer domingo, como parte de las acciones que ayer la Brigada Tormenta efectuó el desasolve en 5 puntos estratégicos, entre ellos las calles Doctor Márquez del Río, Doctor Jiménez y Doctor Vértiz en la colonia Doctores, así como Marsella 74 en la colonia Juárez, sondeando un total de 400 metros lineales. Se atendieron 2 estacionamientos inundados y se desplegaron 3 backdoors. En total, se brindó atención en 13 colonias, siendo la colonia Centro
la de mayor número de reportes, con un saldo de 47 inundaciones, 8 árboles caídos, un poste ladeado y un socavón. Durante las labores en la calle Marsella, Colonia Juárez, la alcaldesa rescató con éxito un perro que había quedado atrapado por el agua. La mandataria en Cuauhtémoc encabezó acciones junto a personal del área como Protección Civil, Servicios Urbanos, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Vía Pública, atendiendo de manera directa las solicitudes de vecinas y vecinos. Rojo de la Vega recordó que previamente se activó la alerta púrpura por pronóstico de lluvia intensa y caída de granizo en la demarcación. Graves los estragos que dejó a su paso la tromba que azotó la tarde y noche de ayer domingo en el Valle de México. La información con Alejandro César Vázquez. El auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, desde 11:50 AM, Ciudad de México. Y las fuertes lluvias de este domingo, después de las 5, 6, 7 de la noche, prácticamente colapsaron diferentes partes del Valle de México, inclusive del Valle de Toluca, y es del dominio público todo lo que aconteció, inclusive en el Zócalo capitalino. No fue excepción lo que aconteció en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde ha prevalecido el tema de la corrupción y la doble moral, y es el caso del personaje que, según fuentes bien informadas, es Osmar León Aquino, quien actualmente maneja movilidad y transporte. Se le conoce también por vender algunas plazas cuando estaba en la policía, en contubernio, presuntamente con el famoso Marino, o sea, el director de esa corporación. O sea que ha acrecentado la delincuencia organizada, inclusive el contubernio con esos grupos delincuenciales. Asimismo, las componendas hoy en día de Osmar León Aquino, inclusive con las grúas Pacífico, quien nos informan también que ha tenido componendas muy especiales, asimismo con la famosa Choquiza, y obviamente es un tache para la alcaldesa Azucena Cisneros Cos, que al menos tiene la intención de quitar la corrupción y también dar buenos resultados tanto al gobierno del Estado de México como a la presidencia del país. En este caso, pues se ha rodeado justamente de pillos que desafortunadamente crean problemas, y no fue la excepción ayer, el día de inundaciones, que inclusive en lugar de hacer una movilidad adecuada y auxiliar a los automovilistas que se quedaron varados, e inclusive de los transportes públicos, resulta que realmente hicieron caso omiso. Pero pues ahí está la denuncia, que ojalá en su oportunidad nos pudieran dar una réplica, porque sí es muy delicado lo que se está manejando de esa doble moral, muy al estilo de la 4T. Bueno, pues es nuestra información. También hoy fuertes lluvias. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno Capitalino, Mario Esparza, confirmó que ayer domingo, se registró la lluvia más intensa de toda la temporada. Explicó que las alcaldías en donde se registró la mayor intensidad fue en Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztacalco, que fue donde se registró la alerta púrpura, que indica que se rebasan los 50 milímetros. En la estación hidrométrica del Zócalo, donde se rebasaron los 84 milímetros en 20 minutos, es decir,
que es la lluvia más intensa que hemos tenido en esta temporada. Y nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Muy buena tarde, mi estimado Noel. Te comento esta tarde que una persecución y balacera enfrentó a la policía de esta ciudad al ser alertados del robo a una bodega en la alcaldía Gustavo Amadero, donde iniciaron la persecución de una camioneta desde donde recibieron disparos de arma de fuego. Y esto ocurrió hasta el pueblo de San Andrés de las Salinas en la alcaldía Azcapotzalco, donde lograron detener a 2 personas que viajaban en la camioneta y quienes tenían en su poder celulares obtenidos en el atraco, además de herramienta que pretendían utilizar para el robo. Por otro lado, elementos de la Policía Bancaria Industrial fueron empleados en el CETRAM Pantitlán, donde realizaron trabajos de vialidad y orientación a los usuarios y operadores del transporte público derivado de la inundación que prevalece en el bajo puente del Eje 1 Norte y Río Churubusco. Hay que destacar el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana la noche de este domingo, en que un aguacero pues azotó la Ciudad de México y hubo necesidad de que trabajaran en avenidas y calles para apoyar a la ciudadanía en las inundaciones que se registraron en diferentes colonias de la capital. En otras del Estado de México, un presunto suicida fue reportado en la autopista Chamapa-Lechería, dirección Toluca, antes de la caseta y a la altura de Perinorte. Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender esta situación. Y un hombre vestido de negro ingresó a una taquería en una plaza comercial para disparar contra comensales y luego se dio a la fuga, esto en la colonia Científicos en Toluca. 2 personas resultaron lesionadas, uno de 46 años y uno de 16, quienes fueron llevados de emergencia a un hospital. En otras de la República, en observancia a las normas constitucionales y en cumplimiento al tratado entre México y Estados Unidos, fueron recibidos 14 mexicanos, quienes fueron sentenciados en aquel país por delitos contra la salud. Estas personas fueron trasladadas a un centro penitenciario en territorio nacional con el objetivo de obtener su reinserción social y mayor proximidad con sus familias. Y por otro lado, durante la madrugada del domingo 10 de agosto, en un ataque armado en la colonia Emiliano Zapata de Uriangato, Guanajuato, esto dejó al menos 8 personas sin vida. Este hecho ocurrió en un establecimiento en la calle Campesinos, donde hombres armados dispararon desde una camioneta hacia el interior de una cantina, según un video difundido en redes sociales. Como siempre, Noel, esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. Además, me pueden seguir en mis redes sociales como @Antonio de Marcelo. La información esta tarde, Noel. Gracias, estimado Toño. Y mire, también le doy a conocer que al menos 5 gasolineras de Tapachula, Chiapas, reportaron la suspensión de sus servicios de manera temporal por desabasto de combustible, en tanto que el resto de los negocios de ese giro lucen con largas filas de automovilistas que realizan la compra de pánico. De acuerdo con los manifestantes, el problema obedece a un adeudo que Petróleos Mexicanos mantiene con los arrendatarios de pipas y operadores, quienes decidieron suspender el servicio de transporte de hidrocarburos. Las gasolineras cerradas son Novena Sur esquina con Segunda Oriente, Cuarta Sur cerca de Sam's Club, 13ª Sur y 18 Oriente, gasolinera Manguito, 11ª Poniente entre la 14 y la 16 Norte. En la Ciudad de México, algunas estaciones de gas también reportaron el desabasto de gasolina magna, principalmente en la alcaldía Gustavo Amadero. En tanto, un grupo de jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos se manifestó este lunes en la terminal de distribución de combustible en Tapachula para exigir atención médica, la cual aseguran les ha sido negada desde hace 7 meses. Además, le doy a conocer que actuarios, auditores, personal de inspección, la Contraloría y el Departamento Jurídico de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México, los CUSAEM, trabajan exhaustivamente a lo largo de esta semana en las direcciones operativas, administrativas y regiones
que por instrucciones del jefe de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, cambiaron de titular. La finalidad es encontrar malos manejos e irregularidades practicadas por los mandos cesados o destituidos y así iniciar la apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o procesos de restricción de recursos extraídos de forma ilegal de las arcas de la corporación. De la misma forma, se espera la designación de las personas que sustituirán en el cargo al coordinador corporativo José Luis Guzmán Martínez y del ex jefe de la región cuarta de la Policía Auxiliar Luis Alfredo Martínez Báez. También trascendió que se elabora un plan de trabajo operativo y administrativo que será presentado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a principios de septiembre, donde se conocerán los avances de la institución, como son los resultados de los exámenes aplicados a los elementos por el Centro de Control y Confianza Estatal, los aumentos salariales, el saneamiento de la dependencia, entre otras acciones llevadas a cabo. El teniente coronel en retiro, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, los nuevos mandos nombrados y el personal que continúa laborando en posiciones claves de los CUSAEM tienen la plena seguridad que con este tipo de actuaciones, quienes no quieran trabajar bajo estas directrices optarán por renunciar y dejar el camino libre a quienes sí estén dispuestos a trabajar en esta nueva política. Y en otros temas le doy a conocer que la Secretaría General Adjunta de Naciones Unidas y Directora Ejecutiva para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, Sima Bounce, reconoció el papel de México en el impulso de las políticas a favor de la igualdad y la paridad. Además hizo un llamado para abordar los retos aún pendientes en materia de cuidado en México, como la creación de políticas públicas que reconozcan dicha actividad como un bien público. El movimiento de transformación en México ha permitido el avance de los derechos humanos, económicos y políticos a favor de todas las mujeres, así como la paridad de género, y no habrá marcha atrás, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, al participar en el segundo Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, previa a la 16 Conferencia Regional sobre las Mujeres. La funcionaria federal recordó que la política social ha permitido a más de 11 millones de personas salir de la pobreza, de las cuales más de la mitad son mujeres. Pero escuchemos parte de lo que dijo la titular de la Secretaría de Gobernación. La segunda vez que hay gabinete paritario. ¿Cómo se lograron estos avances en México? Pues sumado a la lucha de muchas mujeres, esto no sería posible sin los cambios impulsados y la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, con el gran empuje de una mujer valiente, valiosa, honesta, inteligente y comprometida con el pueblo y con la defensa de la soberanía nacional, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Eso! Hoy, en México, es la propia presidenta quien encabeza este movimiento transformador del que ya no habrá marcha atrás, nada para atrás. Aplicamos una política social que logró que más de 11 millones de personas salieran de la pobreza y de estas más de la mitad son mujeres. Y con el nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar se da cobertura a mujeres de entre 60 y 64 con un apoyo económico universal y se impulsa con ello la sociedad del cuidado. Se avanza en garantizar los derechos humanos, sexuales, reproductivos, económicos y políticos de todas las mujeres sin excepción. Y mire, en otros temas les doy a conocer que la información que surja de los foros y debates sobre la reforma electoral será pública
Ya la ciudadanía tendrá acceso total, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Sí, total acceso a todos los foros que habrá en la Secretaría, por una parte, pero de acuerdo con lo que dice la propia convocatoria y la comisión, pues van a ser en todo el país, no solamente van a ser en la Secretaría. También muy importante lo que aquí dijo el presidente de la comisión, el portal donde se va a subir toda la información, las ponencias, las propias presentaciones y los foros, todo se va a subir. Ahí van a estar, agregó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, continúa con su política de enfrentamiento con opositores y de persecución a periodistas. Vamos con la información con la amiga y compañera Aurora Sansores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sigue enfrascada en una política de enfrentamientos que va desde demandas contra periodistas hasta publicaciones calumniosas y tendenciosas contra opositores a través de medios digitales afines. Ayer, páginas digitales de información repitieron los mismos textos e imágenes de un accidente vial donde se vio involucrada la presidenta del DIF municipal de Campeche, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, donde la señalaban de haberlo ocasionado por ir en estado de ebriedad. La señalada, quien permaneció en el lugar de los hechos, emitió un comunicado donde informó que se le hizo la prueba de alcoholemia, misma que salió negativa. Pero curiosamente, ninguna de las páginas que la habían descalificado retomaron su versión, lo que muestra una falta de ética periodística y el manejo tendencioso de la información contra los funcionarios de administraciones de oposición. Por si esto fuera poco, hoy salió un post con el señalamiento de que la foto publicada por medios afines al gobierno del estado fue filtrada desde la Fiscalía General del Estado, que de ser cierto sería grave. Por otro lado, 3 periodistas tuvieron que publicar un video donde piden disculpas a Laida Sansores porque sus expresiones emitidas en un programa transmitido por YouTube y Facebook fueron ofensivas y estereotipadas y generaron violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática. Esto en cumplimiento al ordenamiento por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, derivado de una demanda interpuesta por la gobernadora en su contra. Según explicó el periodista Abraham Martínez, cumplieron con esta sentencia para evitar que los acusaran de no cumplimiento y les pasara lo mismo que a Jorge González, quien ahora tiene asignado a un censor permanente cuando ejerce su labor periodística. Reconoció que se siente perseguidos, pues se enfrentan otras 4 demandas más por daño moral y violencia política en razón de género. Por eso él está en el programa de protección a periodistas y cuenta con su botón de pánico, y subrayó. ¿Cómo me siento perseguido? Claro que perseguido. A cada momento la gobernadora, sus funcionarios, principalmente los de seguridad, están tras de nosotros tratando de evitar que hagamos el trabajo, a pesar de los resolutivos que ha mandado la Secretaría de Gobernación para que nos permitan hacer nuestro trabajo como periodistas. Vivimos en una zozobra completa, ¿no? En cualquier momento te agarran, te suben una patrulla y te llevan a los calabozos. Pues así las cosas y casos en Campeche y su gobernadora. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga Aurora Sansores. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Tarde, Noel Alvarado, amigos, la escuchas, pues se cierra hoy la jornada 4 de la Liga MX con 3 partidos. El León recibe a los Rayados de Monterrey a las 7 de la noche, en tanto que el equipo de Juárez recibe al campeón Toluca a las 9 de la noche. Y a las 9:05 el equipo de San Luis se enfrenta al Cruz Azul. En cuanto al resto de la jornada, que ya se jugó el viernes pasado, empezó con una goliza que le dio Tigres al Puebla 7-0. Después, el fin de semana correspondió a los siguientes partidos. América venció 1-0 al Querétaro, en tanto que el equipo de Mazatlán empató 2-2 con el equipo de los Xolos de Tijuana. El Atlas cayó 3-0 con la visita del Pachuca. Los Pumas empataron 1-1 con Necaxa y el Santos le ganó a las Chivas 1-0. Y en más información respecto a la selección mexicana, pues el tricolor va a regresar a la ciudad de Jalisco, ya que va a jugar en el Estadio Akron un amistoso contra su similar de Ecuador, que significaría el último duelo entre los combinados nacionales que albergará la casa de las Chivas hasta que inicien las actividades del Mundial 2026.
El encuentro entre México y Ecuador será el tercero que el tricolor dispute en el Estadio Akron. De hecho, el primero fue celebrado en 2010 y sirvió como preparación para el Mundial de Sudáfrica. También fue contra los sudamericanos, quienes se llevaron la victoria 1-2. Y en los Juegos Panamericanos Junior, pues una gran jornada la de este lunes en esta justa que se está realizando en Asunción, Paraguay, luego de que los judocas María Cruz y Rafael Ramírez se jugaron el todo por el todo para subir al podio, y ambos ganaron medallas de bronce en sus respectivas categorías. Por otro lado, en la natación, pues las nadadoras Celia Pulido ganó la medalla de plata en los 200 metros dorso, que es la segunda presea para la mexicana en esta justa. Por su parte, Humberto Nájera consiguió la segunda medalla dorada para México en estos juegos y además rompió el récord panamericano junior de 1 minuto 57 segundos 48 milésimas en los 200 metros dorso. Y en otra información, en la natación internacional, la World Aquatics dio a conocer que la ciudad de Guadalajara será sede de una de las fechas de la Copa del Mundo de clavados en el 2026, misma que se va a desarrollar del 5 al 8 de marzo. Es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, de última hora le informo que este lunes quedó instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá como temario general para la discusión 26 puntos, entre ellos libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y prerrogativas, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales preelectorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones, información e ideas, propaganda de poderes y organismos públicos, sistema de votación y cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, requisitos de ilegibilidad, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, consulta popular y revocación de mandato, entre otros. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.